a unas preguntas generadoras que nos ayudarán a construir consensos y propuestas en vías a las reformas necesarias para el IBM. Creemos que este espacio es enriquecedor para tener un intercambio, para profundizar esas áreas de consensos y propuestas, y las preguntas generadoras son dos en esta mesa. Vamos a hacer una primera pregunta generadora, y cada panelista tendrá 10 minutos para responderla, y luego vamos a tener una segunda pregunta para igualmente generar la discusión y las propuestas necesarias. Vamos a iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué principios no deberían abandonarse en una eventual reforma del régimen del IBM? Para eso vamos a iniciar escuchando al compañero Jaime Barrancas. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad Fundepos por la invitación. Nos sentimos muy honrados que dentro de los foros de discusión, ¿verdad?, este tema del IBM, de las pensiones, y fundamentalmente, ¿verdad?, en momentos en que ustedes han visto que el IBM ha venido en discusión, donde se han venido generando algunas reformas y donde estamos en un proceso de discusión que va a continuar posiblemente en los próximos meses, precisamente para generar un IBM que se marque en un contexto de realidad que hoy es muy diferente a la realidad con que nació el IBM allá en los años 47. De hecho, en el 2027 el IBM cumple 80 años, no lo vamos a pensionar, ¿verdad?, va a seguir adelante posiblemente muchos años más, y vamos a tratar precisamente de que esas reformas que se plantean o se visualizan estén enmarcadas no tanto en los paradigmas o situaciones que hemos venido viendo, sino aquellos que vamos proyectando, porque los cambios que hoy estamos viendo en la sociedad son muy acelerados, son bastante rápidos, y necesitamos incorporar precisamente estas circunstancias que estamos observando. Entonces, yo creo que uno de los elementos que no puede dejarse de lado es precisamente ese contexto bajo el cual se va a hacer la reforma. Veníamos muy acostumbrados a formas de trabajo muy tradicionales, ¿verdad?, en que las personas generalmente mantenían una estabilidad laboral, una estabilidad de horario o de horas trabajadas, con alguna tecnología de apoyo, pero hemos visto, ¿verdad?, que esto, y sobre todo el gran reto, ahorita tal vez profundice un poco más, el gran reto con las nuevas generaciones es incorporar esa visión de mundo que hoy las personas que están incorporándose al mercado laboral y los que están empezando su vida en muchas de las actividades propias que ya demandan una cierta edad, que los jóvenes van llegando, es necesario ver esos elementos que están ahí presentes, porque mucho de eso va a condicionar el futuro de las pensiones. Uno de estos elementos es el mercado laboral. Hoy hablamos de, por ejemplo, cosas que antes no se escuchaban muy frecuentemente, como de nativos digitales, ¿verdad?, o personas que vienen, ¿verdad?, o pueden ya trabajar en cualquier lugar del mundo. Hace poco se aprobó, creo que el teletrabajo que se puede hacer en el exterior, y bueno, hoy muchos de los jóvenes están laborando posiblemente en el cuarto de su casa, pueden laborar con muchas de las empresas que hoy estamos en el mundo, o vemos en el mundo. La inteligencia artificial evidentemente va a generar otro cambio, oportunidades, todo este tema también de la concepción
tradicional de las familias, donde las personas pues generaban una expectativa de tener un matrimonio con un X número de hijos. Ahora eso se está variando bastante. Uno oye a los jóvenes hablar de que el matrimonio para algunos es una opción, no necesariamente algo que guardan como un principio. Bueno, habrá algunos que sí se casen, pero habrán otros que no, y que lo que van a requerir son mascotas en lugar de hijos, y todos esos elementos que hemos venido viendo. El contexto internacional no podemos dejarlo de lado, cómo va cambiando también la dinámica de las relaciones entre los países y cómo eso impacta nuestra economía. Entonces, evidentemente, ¿verdad? Un elemento que no debe de dejarse de lado es este contexto económico, social, actual, bajo el cual el IBM tiene que adaptarse y tiene que tener la suficiente flexibilidad para poder mantener una visión, que esa visión pues se mantiene, una visión de tratar de ser líder o seguir manteniendo ese liderazgo que ha mantenido a nivel de Latinoamérica en temas de cobertura, es decir, seguir siendo un régimen que, a pesar de que posiblemente no logre una cobertura total de toda la población laboral, sí mantenga ese liderazgo que ha venido generándose a nivel de Latinoamérica, y por qué no pensar en seguirlo incrementando. Hoy la cobertura del IBM de la población económicamente activa es más del 65%. Hoy la cobertura del IBM de la población económicamente activa es más del 65%, es de las más altas de América Latina. Y habrá otro tema importante de suficiencia que hay que mantener y que debemos revisar, y eso tiene que ver con cuál es la tasa de reemplazo o qué es lo que esperamos que el IBM nos entregue. Nosotros desde el año 2000, por una decisión de país, migramos a un sistema mixto, y ese sistema mixto tiene 3 pilares: un pilar básico, un pilar obligatorio y un pilar voluntario. Al día de hoy, a pesar de que ya el sistema tiene casi 25 años, prácticamente 25 años de operar, vemos como uno de los pilares todavía no ha entrado a jugar muy fuertemente, como es el caso del pilar voluntario. Y bueno, entonces nosotros debemos como sociedad hablar cuál es la expectativa que tienen las generaciones que van a irse pensionando sobre lo que les va a dar IBM, y pensar precisamente en cómo el IBM puede ser parte de una pensión integral. Es decir, debemos pensar en un reemplazo, cuánto se espera que las personas reciban de pensión a nivel ya cuando se retiren, pero pensado lógicamente en un tema de integral. Y lógicamente hay algunas situaciones que se van a tener que discutir, y en la forma en que estos cambios que pudieran existir en la sociedad y en las formas de vida de las personas del país puedan irse incorporando o reflejando en la dinámica de pensiones. Podemos discutir cada cierto tiempo ajustes o reformas que van a ir dándose conforme varíe o vaya cambiando la sociedad, o podremos incorporar algunos ajustes que se hagan de manera automática en relación a cambios que se vayan dando en la economía o en diferentes maneras. Bueno, eso es un tema de discusión, ¿verdad? Y deberá ser otro de los elementos que se deba dar. Y 2 minutos. Y bueno, ya iba terminando. Otro de los temas es un principio, ¿verdad?, que yo creo que debemos cambiar, y me alegra mucho la composición de este panel, es
ver todo este tema integralmente. Es decir, que la población empiece a ver al sector pensiones o a la industria pensiones, ya no solo cuando la caja sale a hablar, ¿verdad?, de algún tema, o cuando se quieren llevar el ROC para alguna otra cosa, o que Jupema tiene tal otra circunstancia, sino que nos vean que hay una comunicación entre los diferentes sectores, en especial porque las reformas que van a venir para el sistema de pensiones tienen que ver mucho con esto que les hablaba de las nuevas generaciones. O sea, ¿cuál es el sistema de pensiones que vamos a ir perfilando para los próximos años? Entonces yo creo que estos principios son, bueno, podrán haber otros, pero los dejo ahí como los más trascendentales que estamos viendo para la discusión que se va a seguir. Muchas gracias al señor Jaime Barrantes, y repetimos la pregunta: ¿qué principios no deberían abandonarse en una eventual reforma del régimen del IBM? Escucharemos entonces ahora al compañero Roger Porras. Bueno, muchísimas gracias. Nada más 3 observaciones antes de comenzar. Yo tengo aquí a la gran parte de mis jefes, entonces ellos me dieron permiso de decir lo que yo quisiera sin ninguna acción posterior, ¿verdad? En segundo lugar, no voy a hablar de fútbol. Hoy en la noche que sea lo que Dios quiera, o que gane la liga o que pierda Saprissa. Entonces vamos a quedar de esa manera. Y sí quería decirles que como terminó Jaime, a mí me alegra mucho estar sentado en esta mesa a la par de Jaime, a la par de Carlos y los otros compañeros, pero me refiero al primer pilar. La primera vez que yo estuve sentado en un foro hablando de pensiones con relación al sistema multipilar fue en Jupema, y yo creo que eso es parte de lo que nosotros debemos de tener claros. Digamos, yo recuerdo hace muchos años donde inclusive existían discusiones si la capitalización individual iba a sustituir IBM y teníamos algunas discusiones y conflictos en ese tema. Inclusive recuerdo de haber leído algunas discusiones teóricas, no teóricas, sino documentadas por parte de la OIT, por parte de la FIA, por parte de diferentes elementos. Yo creo que hay que tener claro que en Costa Rica, y ese es un principio fundamental, nosotros tenemos un sistema multipilar. Y ese sistema, que era un poquito lo que planteaba Pablo anteriormente, efectivamente es escalonado. Ese sistema mixto me parece a mí que hace que la pensión ya la dejemos de concebir como la pensión de IBM o la pensión de Jupema únicamente, sino que tiene que ser concebida como una pensión total, compuesta de 3 elementos fundamentales, ¿verdad? Que son precisamente el primer pilar, el segundo y el plan voluntario, que esa es una discusión que daría para otro foro y nunca nos queda tiempo, ¿verdad? Porque el plan voluntario es determinante, sobre todo en la captura de las nuevas generaciones de cara a la cuarta revolución industrial y a todos los avances tecnológicos, digamos, que efectivamente se están dando y a las flexibilizaciones del mercado laboral. Entonces, dicho esto, hay algunos elementos que me parecería importante de resaltar. Nada más voy a dar algunos datos. Yo soy, digamos, la exposición tal vez es un poquito más pragmática que otra cosa, o de la experiencia vivida, y como sí me dieron permiso, aquí está don Eduardo Navarro, que es el presidente de mi junta directiva, me dijo que podía decir todas estas cosas, él conoce lo que voy a decir, entonces no hay ningún problema en eso. Vamos a ver, el régimen en Costa Rica, más del 50% del PIB son recursos de los fondos de pensiones. Yo no sé si ustedes sabían que los fondos